de inteligencia de negocio con Power BI. En el último slide que hice, quería hablar un poco más acerca de lo que es la inteligencia de negocio. Aquí voy a hacer varias definiciones y también hablaría de la arquitectura que vamos a usar para guardar los archivos y trabajar con la fuente de datos. Vamos entonces a dar una definición real de lo que es inteligencia de negocio. La inteligencia de negocio, con sus siglas en inglés, es un conjunto de estrategias y herramientas utilizadas para la captura, acceso, almacenamiento, procesamiento, análisis y visualización de datos. Su objetivo principal es transformar los datos en bruto, en información accionable que permita mejorar el rendimiento de una organización. Importancia de la inteligencia de negocio. Los datos son uno de los activos más valiosos de una empresa. Sin embargo, sin un adecuado procesamiento y análisis, estos datos pueden carecer de utilidad. La inteligencia de negocio busca aprovechar estos datos para proporcionar información relevante que facilite la toma de decisiones. Aquí estamos con otra slide que es para hablar de lo que es la arquitectura de inteligencia de negocios. Vamos a dar una pequeña definición. La arquitectura de un sistema de inteligencia de negocio integra múltiples capas y procesos para transformar datos en bruto en información estratégica. Este informe detalla las 5 capas principales, centrándose en el proceso ETL, las fuentes de datos, el almacenamiento estructurado y las herramientas para usuarios finales. Vamos a hablar un poco más de la estructura de la arquitectura de inteligencia de negocios que vamos a usar. Estas son las capas que tiene ETL, que es extracción, transformación y carga. Aquí tenemos que la primera capa de fuente de datos, proceso. La segunda capa es proceso de extracción. La tercera, proceso de transformación y limpieza. La cuarta, proceso de carga. Aquí tenemos un gráfico de cómo deberíamos obtener los datos. La fuente, el proceso de extracción, el proceso de transformación y limpieza y el proceso de carga. Vamos a definir. Aquí yo hice un pequeño diagrama para que ustedes vean cómo ustedes deben de organizar los archivos. Aquí tenemos lo que es la primera capa. Aquí pueden crearse para organizar los archivos una capa de fuente de datos. Dentro de esa capa, de ese archivo o folder, ustedes van a crear otro folder que es fuente externa, y dentro de fuentes externas ustedes pueden crear diferentes folders, como yo lo tengo aquí. Puede ser datos de web, datos de dispositivos móviles, proveedores. Aquí tienen también otra carpeta que son fuentes internas. Aquí tenemos la segunda capa, que es de proceso de extracción. También hacen el mismo proceso, crean un folder que diga proceso de extracción, y otro folder que diga almacenamiento temporal o data staging. Aquí ustedes van también a crear otros folders que van a tener, dentro de esos folders van a tener los archivos que ustedes estarán usando. En la segunda capa, que es la capa de proceso de transformación y limpieza, aquí hacen lo mismo. Crean un folder, proceso de transformación y limpieza, crean otro folder, limpiado y transformado, staging area, y aquí crean todos los folders que ustedes necesiten para almacenar sus archivos. Y en el cuarto proceso, que es la carga, hacen lo mismo. Esto es para tener los archivos organizados, porque cuando se está trabajando con análisis de datos, no se puede tener una carpeta en un disco duro, vamos a decir, un disco duro con mucha carpeta que no tengan una organización. Entonces,
el principal objetivo de usted tener todo esto organizado es para poder encontrar y poder trabajar con otras personas donde usted pueda decirle, bueno, tengo esta arquitectura de archivo y vamos a trabajar así. Aquí tenemos lo que es el proceso de las capas de ETL. E significa extracción, T significa transformación y L significa carga. Vamos a dar una pequeña definición de extracción. Identificación y recolección de datos relevantes de fuentes internas y externas. Ejemplo, uso de un archivo JSON, XML, texto, Excel, APIs para extraer datos de redes sociales. Transformación, elimina duplicado, corregir errores y normalizar formatos. Aplica reglas de negocios, por ejemplo, convertir monedas a una unidad común. Carga, transferencia de datos procesados al repositorio final como un data warehouse o data mart, o almacenamiento temporal, data staging area para visualización previa. Este es el proceso que usa la inteligencia de negocio para poder dar un resultado final de informes. Aquí tenemos una definición de lo que es Data Warehouse y Data Mart. Data Warehouse es un repositorio centralizado que integra datos de toda la organización, características, integridad, consistencia y orientación a temas, por ejemplo, ventas y finanzas. Data Mart es un subconjunto especializado de Data Warehouse para áreas específicas, por ejemplo, departamento de marketing, mayor velocidad de acceso y análisis para usuarios departamentales. Tenemos también aquí herramientas para visualizar y analizar los datos. Estas son las herramientas que en varios niveles que se pueden utilizar en análisis de datos. Tenemos el nivel estratégico. Tenemos aplicaciones de analíticas como Tableau, Power BI para directivos, enfocada a tendencias y dashboard interactivos. Tenemos el nivel táctico, es procesamiento analítico en línea, análisis multidimensional, ejemplo, ventas por región y tiempo. Nivel operativo, herramientas de consultas y reportes como SQL, Excel para usuarios técnicos. Minería de datos, identificación de patrones ocultos, por ejemplo, clustering de clientes. Tenemos aquí entonces una definición de los tipos de datos de Big Data. El Big Data tiene varios conjuntos, vamos a decir, tipificados de los datos que se podrían usar. Tenemos datos estructurados, datos tradicionales almacenados en filas y columnas, tablas, y que son los más empleados en archivos y bases de datos ordinarios de las organizaciones. Tenemos datos semiestructurados, no se ajustan a un esquema fijo y explícito, no se limitan a campos determinados, mantienen marcadores para separar elementos, tienen información poco regular, de forma que no pueden ser gestionados de un modo estándar. Utilizan lenguajes de marcación de hipertexto y de marcas extensibles. Por ejemplo, de datos son los documentos XML, HTML, datos de sensores, etc. Datos no estructurados son los datos más complejos. Se presentan en formato que no pueden ser fácilmente manipulados por base de datos relacionales. Estos datos son archivo Word, PDF, archivo PowerPoint, hojas de cálculos, documentos multimedia, audio, voz, video, fotografías, correo electrónico. Aquí podemos ver una gran tipología de los datos de Big Data. Estaremos trabajando con los más comunes como son archivos de Excel, JSON,
texto, ya estos datos serían los datos semiestructurados y no estructurados, ya serían datos de otra clase. Pues gracias por este pequeño conocimiento, que yo sé que muchos seguro ya saben de estos tipos de datos, pero quería simplemente dar una introducción para ya en el próximo tema entonces hacer la instalación de Power BI y trabajaremos en conjunto con Excel también para ver también Power BI desde Excel. Entonces espero que en el próximo tema empecemos ya directamente con Power BI y Excel también. Para el próximo capítulo, por favor, denle like al video y suscríbanse, que el curso estará bien interesante.